Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestra conferencia de prensa. Les vamos a presentar nuestras cifras COVID. El día de hoy nos acompaña Normalicia Rosas, directora general de AMIS, y Juan Patricio Riverol, vicepresidente de AMIS. Tiene la palabra Normalicia Rosas. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos y eso es un gusto tenerlos aquí con nosotros nuevamente. Y bueno, vamos a presentar cómo han venido desarrollándose estas cifras que tenemos de la pandemia. Hablando de gastos médicos, ya tenemos 35,971 casos a los que se les ha tenido que pagar un seguro por COVID-19, ¿no? Y el costo promedio, como ustedes podrán apreciar, si lo comparamos contra las semanas anteriores, ha venido aumentando ligeramente. Ya nos encontramos cerca de 488,883 pesos promedio por atención hospitalaria. Y bueno, en monto acumulado, ya tenemos pagados a las personas que han necesitado asistencia o algún apoyo para poderse atender en hospitales privados, 17,585 millones de pesos. Entonces, bueno, aquí podemos ir apreciando pues cómo va todo esto. El siniestro que ha tenido el mayor monto ha sido por 30,878,000 pesos. Es interesante destacar que arrancamos hace prácticamente más de un año, cuando arrancaba la pandemia, con un costo promedio inicial de 374,000 pesos. Si me ayudan, aquí tenemos cómo se han registrado los casos también de reclamo de gastos médicos. 6 de cada 10 casos se registraron en Ciudad de México, en el Estado de México, en Nuevo León y en Jalisco. Y aquí podemos apreciar el número que tenemos acumulado. Creo que algo está haciendo eco, pero bueno. Y bueno, tiene también mucha lógica, y estamos también viendo de manera muy interesante, pues ciertos, sobre todo en zonas que son un poco más concurridas, poblacionalmente tiene más sentido. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a monitorear en otros estados, prácticamente aquellos en donde pues hay más vacacionistas, etcétera, cómo se va desarrollando. Si me ayudan con la siguiente lámina. Aquí estamos presentando las tasas de letalidad. En la población en general es de 9,1%, para la población asegurada es de 6%. Si nosotros vemos de todos los casos COVID que tenemos registrados en el país, 2,558,369 para toda la población, solamente 1,40% han contado con esta protección del seguro. Esto ya lo hemos señalado en muchas ocasiones. Sabemos que más de 560,000 familias al año sufren quebrantos económicos por los costos de una enfermedad, y bueno, desafortunadamente el caso de COVID no ha sido la excepción. Entonces, sabemos que solamente una porción bien pequeñita de la población tiene este seguro, ¿sí? Y solamente 11,3 millones de personas cuentan con la protección económica de un seguro de gastos médicos. Afortunadamente, la pandemia también ha puesto en evidencia la necesidad de contar con este tipo de protección. Si hablamos de la tasa de contagio por cada 100,000 personas, en la población en general estamos viendo que esta tasa de contagio ha sido de 2,030 personas por cada 100,000, y en el caso de nuestra población asegurada ha sido de 370,4 personas por cada 100,000 asegurados. En esta gráfica lo que podemos apreciar es las atenciones por género. Si ustedes ven, la gran mayoría, sigue siendo la tendencia desde que arrancó prácticamente la pandemia, la gran mayoría de las personas que han requerido hospitalización son del sexo masculino,
¿sí? Al cierre de, bueno, al 5 de julio teníamos 24,378 personas del sexo masculino que habían sido atendidos y con un seguro de gastos médicos y 11,593 mujeres. Entonces, bueno, esto tiene mucho que ver con la forma en cómo el COVID también está actuando, diferenciando y afectando mucho más a los hombres. El monto de indemnizaciones para los varones ha sido, si me regresan por favor la laminita, el monto de indemnizaciones en general, aquí lo podemos ver, prácticamente el 13,748 millones han sido por caso masculino y 3,837 por casos femeninos. También podemos ver una cifra interesante, ¿no? Y tiene que ver también con la forma en cómo la pandemia está, pues, afectando más a los varones. En promedio se está pagando 564,000 pesos por cada varón y 331,000 pesos por la atención médica a las mujeres. Si me ayudan con la siguiente lámina. Esta gráfica es interesante. Vemos que el 73% de los casos superan el costo promedio de 488,000 pesos por atención hospitalaria, pero si lo dividimos, ya el costo promedio, pues podemos ver realmente cómo ha ido evolucionando pues el internamiento hospitalario, el ambulatorio, cuánto cuesta también en promedio la unidad por cuidados intensivos. Y bueno, seguimos viendo que el costo promedio, pues, ha aumentado ligeramente y esto también tiene que ver, pues, nos señalaban los hospitales que las personas que estaban llegando en las últimas semanas, pues han llegado con un poquito más de gravedad. Esto también querría decir que es probable que hayamos bajado ligeramente la guardia. En la siguiente gráfica, por favor. Sigue presentándose la atención hospitalaria con el costo más alto, es en personas mayores a 70 años. Y aquí podemos apreciar el monto promedio pagado por rango de edad. Y bueno, en edades de 60 a 69 se están pagando en promedio 777,900 pesos. Y en caso de personas arriba de los 70 años, es superior a 830,000 pesos. ¿No? Entonces, bueno, pero hay también datos interesantes. Tenemos también afectación pues en niños, ¿sí? En jóvenes. Entonces, esto quiere decir que la pandemia no discrimina. Hay que seguir de verdad cuidándonos y con todas las medidas de seguridad. Esto sería lo que yo les presentaba por la parte de gastos médicos. Y ahora le cedemos la palabra a Juan Patricio. Sí, muchas gracias, Norma. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias de acompañarnos esta mañana. Aquí tenemos la información de lo que tiene que ver con los seguros de vida y vemos cómo ya vamos en monto acumulado de indemnizaciones de 24,347 millones de pesos y ya llegamos lamentablemente a los 100,000 casos, 100,000 personas fallecidas que tenían un seguro de vida y sus familias, sus deudos, pues han recibido las indemnizaciones respectivas, pero lamentablemente ya son 100,000 personas. Vemos que la tendencia no baja, aun cuando la semana pasada el incremento había sido de 217 millones de pesos, esta semana estamos hablando de 496 millones de pesos más. Estamos hablando de 2,000 personas aproximadamente que se sumaron a esta lamentable cifra de 100,000 fallecidos. El costo promedio, o digo, no el costo, sino la indemnización promedio en estos seguros de vida, pues está en 242,845 millones de pesos. La siguiente, por favor. Que aquí tenemos la distribución en la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos la distribución a lo largo de nuestro país, de
en donde vemos, bueno, pues una gran concentración en las zonas metropolitanas, como son la zona metropolitana de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y la zona conurbada con el Estado de México y el estado de Veracruz. Esto no ha cambiado, digamos, la conformación o la distribución más bien a lo largo de la República Mexicana. La siguiente, por favor. Aquí vemos por edades, en donde vemos que pues, sigue estando un porcentaje muy alto de las personas fallecidas en personas mayores de 50 años de edad, donde tenemos de 50 a 69 años, pues el 61% de los casos, son 61,000 casos. Posiblemente esta curva empiece un poco a crecer en edades menores, quién sabe, pero pues conforme va avanzando la vacunación, los más rezagados todavía son personas de edades de entre 20 y 40 años, y pues aunque también en personas más jóvenes el impacto, digamos, fatal de esta enfermedad es mucho menor. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución por género, que no es muy distinta o es igual prácticamente a la que se presenta en los seguros de gastos médicos, donde el 71% de los casos son hombres y el 30% restante son mujeres. Sí, esto está clarísimo y esto es el mismo comportamiento que está presentando este virus en todo el mundo. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la última gráfica en cuanto a gastos médicos, y no hace un dato interesante, es que el 42% de las indemnizaciones totales, sumando gastos médicos y vida, que ya van en 40,900 millones de pesos, 43% es para cubrir seguros de gastos médicos, indemnizaciones de seguros de gastos médicos, y el 57% en seguros de vida. Lo cual quiere decir que, bueno, pues las sumas aseguradas en vida tienden a ser en promedio más bajas que los costos de indemnización. En los seguros de vida, como vimos en una gráfica anterior, andamos en un promedio de 242,000 pesos, cuando en gastos médicos el costo promedio de indemnización o de remorso de los gastos médicos anda pues ya cercano a los 500,000 pesos, ¿no? Entonces, prácticamente cuesta, al sector asegurador le cuesta el doble las indemnizaciones en gastos médicos que las de vida. Bueno, eso es todo lo que a mí me correspondía con respecto al seguro de vida, y le regreso la palabra nuevamente a Norma Alicia para que nos comente las últimas gráficas que tenemos para ustedes. Muchas Sí, gracias, muy buenos días. cómo no, muchísimas gracias, Juan Patricio. Bueno, aquí son las gráficas que les hemos estado mostrando ya en las últimas conferencias de prensa, y lo que podemos apreciar es que 7 de cada 10 casos en empresas ofrecieron la protección de un seguro a sus trabajadores. Es interesante si lo vemos en cuanto a porcentaje de casos. En la parte de gastos médicos, el 71% corresponde a estos seguros colectivos, y el 80% en el caso de vida, pues corresponde a estos seguros de grupo para los trabajadores. Si vemos el monto y el porcentaje de las indemnizaciones, aquí vemos que cambia ligeramente, está muy, muy parejito en la parte de gastos médicos, donde las indemnizaciones han sido 55% aproximadamente para gastos médicos colectivo y el 45% para los gastos médicos individual. Y lo vemos a diferencia de lo que podemos apreciar en los seguros de vida, en la parte de vida individual, se han cubierto prácticamente el 32% de las indemnizaciones han correspondido a este tipo de seguros, y en los de grupo al 78%. Si me ayudan con la siguiente lámina.
Aquí lo que podemos apreciar es el monto promedio de indemnizaciones de los seguros individuales versus los colectivos o versus grupo en el caso de vida. Lo que podemos apreciar es que en el seguro de vida, de gastos médicos individual, las indemnizaciones promedio han sido de 700,000 pesos y en el caso de vida grupo de 380,000. Si nos referimos a los seguros de vida, las indemnizaciones promedio, tal y como lo señalaba también Juan Patricio, son ligeramente inferiores a las de los gastos médicos. En el caso de vida individual está rondando alrededor de los 396,000 pesos y en el caso de grupo 205,000. Si me ayudan con la siguiente. Bueno, aquí lo que queremos también compartirles es que la atención médica oportuna a través del seguro contribuye a disminuir la tasa de mortalidad. Lo que nosotros hemos apreciado de tasa de fallecimiento por cada 100,000 asegurados es de 150.2 de aquellos que no contaban con su seguro de gastos médicos, y en el caso de aquellas personas que tenían la protección de un seguro de gastos médicos, fue de 24.2 la tasa de fallecimientos por cada 100,000 asegurados. Entonces, esto parece señalar que recibir la atención médica oportuna hace la diferencia. Y bueno, finalmente, la última lámina que tenemos, pues es pues simplemente ratificarles que la industria aseguradora sigue demostrando su solidez y su solvencia, sigue haciendo frente a todas las obligaciones que ha asumido con los asegurados, y que en esta ocasión el riesgo de pandemia no ha sido la excepción. Y bueno, ya lo habíamos dicho desde hace algunas semanas, que la pandemia se ha colocado como la segunda, por decirlo así, el segundo siniestro más grande en la historia del sector asegurador mexicano. Eso sería lo que queríamos compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma, Juan. Voy a leer una primera pregunta de Enrique Pardo de TV Azteca. ¿Existen seguros de coches que cubran daños por lluvias? ¿Qué cubren y qué no cubren estos seguros? ¿Qué pasa cuando un auto es pérdida total? ¿Qué pasa cuando es pérdida total a causa de las lluvias? Bueno, los seguros de auto cubren contra el riesgo de lluvia, o sea, de inundación, que el auto pueda tener daños por exceso de agua, digamos, pero normalmente tiene daños, pues si se llega a estar, se llega a meter en un charco o en una cantidad de agua que pues que hace que el automóvil tenga daños, va a tener daños tanto en el motor como como en la parte interior. Eso está cubierto por los seguros y funciona como cualquier otro daño para el automóvil. Si se llega a declarar con pérdida total porque el costo de la reparación del auto es tal, pues se indemniza como tal, como una pérdida total, el valor del automóvil, menos deduciendo los deducibles que correspondan, dependiendo de la póliza que la persona tenga. Una recomendación muy importante es que para evitar daños mayores en los motores de los automóviles, lo que se recomienda es que si se llega uno a meter a un charco en donde el nivel de agua suba y esté ya, digamos, cubriendo parte del motor, hay que evitar intentar encender el automóvil. Más bien hay que apagarlo, bajarse el automóvil, salir y allí dejarlo, y que pues después que lo saque una grúa o como se pueda, pero no intentar encender el automóvil, ya que esto lo que hace es que absorbe, el auto empieza a absorber el agua y entonces se mete el agua a la parte interior del motor, y eso sí causa daños mucho mayores, y, eh, y por lo tanto hay que tener esa medida de precaución. Claro, la primera es evitar meterse en un charco, ¿no? O en una inundación, pero el seguro cubre los daños sin mayor limitante, ¿no? Gracias, Juan. Voy a leer una pregunta de Octavio García de W Radio. ¿Qué expectativas tienen respecto a la tercera ola de COVID?
qué ya se está presentando y los casos que se dieron en Cancún. Y en puerta varios eventos como la Feria de León, Guanajuato y Veracruz, que acaba de anunciar su programa de reactivación turística porque están en semáforo amarillo. Miren, aquí a lo mejor a mí me gustaría hacer alguna acotación con todo esto. Nosotros estábamos muy optimistas y estamos muy optimistas pues con todo el esfuerzo que se ha hecho de la Estrategia Nacional de Vacunación, ¿no? Y si bien ha sido este el caso, todavía hay un porcentaje de la población muy importante que falta de recibir la vacuna. Las últimas cifras que tenemos, de que tenemos conocimiento a nivel oficial, con un esquema completo solamente tenemos 15.74% de la población, un esquema a medias de 10.12%. Lo que sí hemos visto es que ha disminuido el número de personas que se contagian con las edades de las vacunas que ya se han recibido. Es decir, para los adultos mayores, adultos arriba de 50 años, son los que ya están presentando menos contagio. Desafortunadamente, sí se está apreciando un número de contagiados más jóvenes. Esto quiere decir, pues, toda la gente a la que de repente pues, se fueron sobre todo a los centros turísticos. Si bien no hubo graduaciones, etcétera, pues sí hubo viajes de graduación. Es algo que lo hemos visto y lo conocemos más que nada por las noticias. También de repente se comenzaron, al haber ya semáforos verdes y amarillos, pues se reactivaron bodas, etcétera, ¿no? Y lo que estamos viendo, desafortunadamente, pues es que también el número de personas o que se contagian o que ya están falleciendo son de edades jóvenes. Entonces, lo que nosotros ahora estamos pues atentos, pues es a que no se relajen las medidas de seguridad. Si va a haber este tipo de eventos como la Feria de León, etcétera, pues hacer mucha conciencia. Se necesita sana distancia, se necesita seguirse cuidando, se necesita cubrebocas, sí, gel, o sea, todas las medidas que uno pueda tener. Y la recomendación pues sería, si no es necesario estar en todas las reuniones o eventos familiares, etcétera, procurar pues seguirse cuidando. Eso es lo que nosotros pensaríamos que debería de aplicar. Gracias, Norma. Luz Helena Marcos, de Expansión. Hola, ¿qué tal? Buen día. La primera pregunta que tengo es si ustedes han registrado en las aseguradoras casos con la variante Delta. También quería saber si tendrían el dato de qué edades se contagiaron de COVID en el último mes. Habíamos tenido por ahí una conversación la ocasión pasada sobre qué grupo de la población era la que se estaba contagiando más. Y también la última pregunta tiene que ver con este tema de las lluvias. ¿Ustedes cuántos casos o cuánto asciende los afectados por las lluvias que ocurrieron en Ciudad de México recientemente? Muchas gracias. A ver, si quieres, empiezo por la última parte. No, Sí. los daños, y evidentemente los daños que va a haber o que se están presentando por las lluvias, por exceso de agua, son afectando automóviles y algunas viviendas. Esa información todavía no la tenemos. Digo, sí la tenemos las compañías en lo individual, pero como asociación todavía no nos llega esa información, entonces realmente no tendríamos, digamos, un dato que compartirles. Para la próxima reunión probablemente ya tengamos información al respecto, pero lo que yo le podría adelantar, así como siendo una aseguradora, es que no hemos tenido, digamos, una cantidad notable de incremento de daños. Sí hay algunos casos, pero digo, son relativamente pocos. Muchas gracias, Juan. Sí. Fernando Velázquez. No.
Pero Perdón. falta la primera parte de la pregunta. Sí, falta una respuesta. Desafortunadamente no tenemos una respuesta o no tenemos una cuantificación para saber el tipo de variante que están presentándose o que nos están reclamando. Los códigos de clasificación que utilizamos en las aseguradoras utilizan pues, un código internacional y únicamente viene clasificado como SARS-CoV-2. Entonces no tenemos el tipo de variante de la pandemia, ¿no? O el tipo de variante del COVID que está haciendo que las personas lleguen ahora a los hospitales o tampoco lo sabemos en caso de fallecimiento. Entonces, sería un dato interesante, pero desafortunadamente no lo tenemos y no sé si, te digo, por esta clasificación que se utiliza a nivel internacional, creo que no se está registrando este dato. Sería muy interesante. Y dado que están surgiendo variantes continuamente, no sé qué tan fácil sería el poderlo instrumentar. Gracias. Fernando, ¿qué es del periódico Correo? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Preguntar justo en este mismo sentido, ¿ustedes qué proyecciones tienen, por ejemplo, con el regreso a clases presenciales que algunas entidades están planeando, algunas de manera híbrida, algunas con un poquito más de capacidad? ¿Creen que esto abone a la tercera ola o qué expectativas tienen? Y en segundo lugar, si creen que al final del año la atención a la COVID-19 puede situarse como el siniestro que más gastos le signifique a las aseguradoras. Gracias. También si quieres empiezo por la última parte de la pregunta. No, definitivamente, digo, estamos a nada de que se sitúe como el evento más costoso para el sector asegurador. Digo, eso no habría que esperarse al final del año, yo creo. O sea, por las tendencias, muy probablemente para el final del mes de julio ya estemos en digamos, en esa categoría, ¿no? Ahora, qué tanto va a seguir creciendo? Pensamos que la tendencia debe empezar a verse una tendencia decreciente, pero todavía no la vemos, por lo menos desde el lado de las indemnizaciones de los casos que llegan a las aseguradoras. Entonces habría que esperar, pero de que va a ser el número 1 a finales de este mes, seguro estamos allí. A finales de este año, yo creo. ¿Qué? ¿Que lleguemos a ser la número 1? Sí, todavía a lo mejor a finales de julio no creo, porque hemos visto como que no ha venido, vaya, afortunadamente las vacunas han logrado como mitigar este efecto, pero sin duda, Juan Patricio, vamos a estar muy cerca, pues de que sea la primera, el primer factor por COVID. Yo creo que sí, en unos meses estamos ahí. Bueno. Y la otra situación curiosa, bueno, y realmente todavía no tenemos el registro para decir qué ha ocurrido pues, o qué podría ocurrir con el regreso a clases. Lo que sí podemos hacer es revisar la experiencia de esos estados en donde se reabrieron clases y desafortunadamente tuvieron prácticamente que cerrar. Y esto se debe, y ya lo habíamos comentado, las personas que están recibiendo la vacuna, pues son todavía personas de bloques de edades un poquito más grandes, ¿no? Ya están ahora los de 40 años hacia arriba. Sí, ya se abrió el registro para los más jóvenes, pero normalmente los que tienen niños en edades escolares, primarias, etcétera, siguen siendo gente todavía muy joven. Entonces, yo creo que vamos a tener que ser muy cuidadosos y vamos a tener que ir monitoreando de manera muy cercana qué pasa en esos estados en donde se abren las clases presenciales y sobre todo si los papás no han estado vacunados. De manera como anecdótica, pues sí nos han comentado, en algunos hospitales pues ya están llegando gente mucho más joven, ¿no? Incluyendo niños.
Y ya hay también algunos datos, si ustedes los revisan, son datos que se han comentado de manera muy general, pues también ya hay niños intubados. Entonces, no hay que bajar la guardia. Y nosotros tenemos, también vamos a ir analizando. Hasta el momento no tenemos algo que nos diga que ha habido, ya arrancó la tercera ola. Todavía no lo tenemos así. Perdón, por último, de mi parte nada más, el surgimiento de nuevas variantes del SARS, ¿creen que llegue a impactar en el costo de las pólizas o no tendrá ningún efecto? Fíjate que estamos frente a una situación en donde es complicado el poder hacer proyecciones porque ya empiezan a entrar muchos factores. Por un lado, habría que checar todas estas variantes. Ya nos han explicado mucho pues, que el COVID puede ir tomando muchas variantes y va evolucionando de manera continua. Algunas de estas variantes no son tan peligrosas como se había pensado, otras sí son más contagiosas. Pero por otro lado tenemos el porcentaje más alto de personas vacunadas y como mostrábamos en las gráficas, los costos más altos se presentan en las personas de edades mayores, que son las que ya están recibiendo la vacunación. Entonces, lo más probable, vaya, no tendría por qué afectar el costo de las pólizas. El costo de las pólizas se va a ver influenciado de manera natural y directa por otro tipo de cuestiones, ¿no? La inflación médica, etcétera, pero no necesariamente por el costo o por estas nuevas variantes. Gracias. No, de nada. Gustavo Castillo de Uno TV. Sí, buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, alcancé a ver una cifra que me llamó la atención, no sé si sea correcta. 73% de los casos superan el costo promedio de 488,000 pesos por atención hospitalaria. Me llama mucho la atención porque me he enterado de casos de personas que ingresaron a su familiar y cubrió el costo el seguro, pero sigue en atención las personas y se ha elevado y se han endeudado los familiares. ¿Qué recomendación dan ustedes para que no se presenten esos casos? Y no sé si comprar otro tipo de seguro o qué pasa, qué está pasando en esos casos. 73% se me hace una cifra muy, muy grande. Por favor. Sí, aquí cuando nos referimos a esto es estadísticamente el costo de la atención por COVID. Sí llega a ser pues superior a ese monto y como bien lo señalas, aquí lo relevante es que cuando uno adquiere una póliza de gastos médicos, también vea cuál es la suma asegurada que tiene como protección. Y en algunos casos ya hemos visto que ha habido pues situaciones, no sé, 2 millones, 3 millones de pesos, etcétera. Ha llegado hasta 30 millones el siniestro más costoso. Entonces, pues lo que recomendamos aquí es, generalmente, cuando las personas tienen un seguro que otorga la empresa, podría en un momento determinado ser por una suma asegurada que uno pensaría que es suficiente. Vamos a pensar 2 millones de pesos, 3 millones de pesos para enfermedades tradicionales, pero existen otro tipo de pólizas o de protecciones que son mucho más económicas y que son en exceso a esa primera suma asegurada. Entonces, lo que uno recomendaría aquí es pues comprar ese complemento. Lo puede hacer de manera voluntaria si tiene la póliza de su empresa, puede optar por comprar una cobertura en exceso. Entonces, eso es lo que nosotros pensaríamos, porque pues ya nos hemos dado cuenta que hay enfermedades que rebasan muchas veces esta suma asegurada. Y si son sumas aseguradas individuales o familiares donde la persona elige esto, pues hay muchas opciones para encontrar el plan que mejor le corresponda.
Aquí sí creo que tendrían que acercarse a cada una de las aseguradoras para ver qué les están ofreciendo. Gracias. Sí, de nada. Muchas gracias. Es la última pregunta que tenemos registrada. ¿Quisieran hacer algún comentario final los voceros? No, bueno, sí, uno último que sería agradecerles su participación el día de hoy, su presencia, el que nos hayan acompañado y desearles muy buen día, final del día y pues ya el próximo que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Perdón, a lo mejor me voy a regresar un poquito. El que el 73% de los casos excede el promedio no quiere decir que no estén cubiertos. Quiere decir, o sea, si se excede ese promedio, se va a cubrir la responsabilidad de la compañía o el gasto en función, pues, de la suma asegurada contratada por cada persona. Lo que nosotros estamos presentando aquí, pues, son esas coberturas que han funcionado. No sé si fui clara, pero bueno, Sí fue clara, Norma. Lo que pasa es que a mí me brincó esa cifra, porque obviamente el seguro está cubriendo el monto por el cual fue contratado. Eso no me queda duda. A lo mejor pues no es el seguro idóneo para cubrir una enfermedad o un contagio tan grave como es el COVID. Sí, aquí tienes razón, pues realmente ha habido casos, sobre todo todos los que tienen que ver con internamiento, con intubaciones, con unidades de cuidados intensivos, que finalmente pues son los que están desviando lo que en una enfermedad tradicional se venía presentando. Tienes toda la razón y a lo mejor lo que tendría que hacer uno ya es analizar con cuidado pues el tener algunas coberturas en exceso, una cobertura en exceso. Y te digo, normalmente no son tan onerosas. Y en Porque, este sentido, habría que ir pensando en un seguro especial COVID-19. mira, es una excelente pregunta. Yo creo que no. Yo creo que el seguro de gastos médicos en general está hecho de tal forma que debería de poder cubrir muchas cosas. Aquí depende más bien de cómo se elige la suma asegurada. Hay compañías que ofrecen sumas aseguradas cercanas a los 100 millones de pesos y que en un momento determinado y que han mostrado que funcionan y son efectivos para cubrir prácticamente cualquier tipo de enfermedades. Depende mucho de la elección que haya hecho la persona anteriormente a esto y que a lo mejor no nos hemos cuestionado realmente. Dicen, ay, un seguro de gastos médicos, sí, por 1 millón de pesos, como que te imaginas lo más normal, no algún accidente, una rotura de pierna, pues no sé, una cirugía por una apendicitis, cosas como normales. A lo mejor habría que pensar cuando uno adquiere este tipo de protección también en otro tipo de situaciones como la pandemia. Yo creo que la pandemia nos ha venido a enseñar muchas cosas que a lo mejor antes no nos cuestionábamos. Y vaya, ha habido, vaya, los seguros en general estarían cubriendo pues distintas situaciones. Yo creo que son muchas las lecciones que hemos aprendido y que tendríamos que seguir revisando pues ante el desarrollo de la pandemia. Muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, no sé, Juan, ¿ya se había despedido? Sí, no, yo no tengo nada que agregar, está muy claro, gracias. Sí, creo que pues también yo no me quedaría más que agradecerle su presencia y bueno, pues que por favor no bajen la guardia, hay que seguirnos cuidando y bueno, pues esperamos vernos aquí en unos 15 días. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan buen día.